Vamos a pasar a otra patología congénita, que es el pie calcáneo valgo congénito, ¿vale? Esta patología, bueno, pues es aquel pie que presenta, fijaos, fundamentalmente un valgo de calcáneo. Es lo más llamativo que vamos a tener, el valgo del calcáneo. Pero además presenta una flexión dorsal en el nacimiento, el valgo acentuado del calcáneo, un metatarsus abductus que se nos va hacia afuera, un antepié pronado y es el segundo en incidencia, según esa tabla que os ofrecía antes, ¿vale? La clasificación clínica, pues tenemos por un lado el pie calcáneo valgo leve, que tiene una evolución benigna, reductible en el 50% de los casos, que son muchos pies valgos importantes congénitos que nos llegan a consulta, pero que vemos que con un tratamiento mantenido se corrige, y tenemos el pie calcáneo valgo grave, con un valgo excesivo, una flexión dorsal incluso en contacto con tibia y con una alta resistencia a la flexión plantar. Radiológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues radiológicamente vamos a encontrarnos un astrágalo que se nos va a flexión plantar, con lo cual esa línea de Meri está interrumpida con vértice plantar justamente a nivel de la articulación de Chopard, más o menos, ¿vale? Pero ese calcáneo tiene una posición bastante buena, tiene un ángulo de inclinación que puede estar totalmente aplanado, pero no está invertido. Y nos encontramos un ángulo de divergencia aquí, un ángulo de divergencia que se encuentra aumentado por encima de los valores normales claramente. Pues esto sería característico de ese pie plano valgo. Bien, este sería el tipo de pie. Tenemos un pie claramente en posición de eversión. Si hiciéramos un índice postural de este pie, tendríamos un +12, ¿vale? Es un pie plano valgo, que incluso tiene una marcha de patito total. ¿Y cómo se trata? Bueno, lo ideal es tratarlo cuanto antes, manipulaciones, férulas tipo bebas, escayolas seriadas también se puede hacer. En algunos casos se precisa la tenotomía aquilea percutánea, exactamente para lo mismo, porque puede tener mucha retracción aquilea. En otros casos, cirugías de partes blandas y, por supuesto, fundamental, si es flexible el tratamiento ortopodológico, ojo, mantenido y férula nocturna, fundamental. Eso es como los bracker, igual que los niños se ponen el bracker y no se lo quitan, pues aquí tenemos que tener la misma disciplina y desde luego se puede corregir. Bien, vamos a pasar a otra patología congénita, que es el astrágalo vertical congénito. El astrágalo vertical congénito es aquel que presenta aquella alteración congénita que nos encontramos fundamentalmente el astrágalo, ¿cómo está? En posición vertical y nos da lugar a un pie plano en balancín. Lo más importante, fijaos, es que se produce la luxación teratológica del escafoides. El escafoides se va a situar por encima del astrágalo, ¿vale? Y va a haber una retracción muy importante también en el tendón de Aquiles que hace que baje en flexión plantar ese calcáneo. Bien, la etiología. Nos hablan de detención del desarrollo embrionario en el segundo mes de vida intrauterina. También nos dicen que puede aparecer de forma aislada, pero ojo, siempre que veamos una malformación congénita en el pie, un astrágalo vertical congénito o cualquiera de ellas, no hay que olvidar de valorar otras alteraciones musculoesqueléticas, otras deformidades musculoesqueléticas o patología del sistema nervioso central. Bien, ¿cómo lo diagnosticamos o cómo hacemos el diagnóstico radiológico? Radiografía lateral. Nos encontramos que en la radiografía lateral lo más importante que tenemos es esa verticalización del astrágalo. Eso es lo que va a dar el nombre, ¿vale? Y luego la luxación teratológica del escafoides por encima y esa flexión plantar tan importante del calcáneo que vamos a tener, dando lugar a ese pie en balancín. En la radiografía dorsoplantar, ¿qué vamos a ver? Pues fijaos,
tenemos un ángulo de divergencia aumentadísimo, pero fijaos, tenemos un astrágalo que lo vemos pequeñito. ¿Por qué? Por la posición de verticalización, exactamente igual que nos pasa con el calcáneo, parece que son hipoplásicos. En este caso, fijaos, tenemos solamente el cuboides. Normalmente en todos los pies, en todos los talipes, en todos los pies congénitos vamos a tener un retraso de osificación muy importante. Bien. Bueno, pues además de tener que hacer esas radiografía, debemos de hacer una radiografía en flexión plantar forzada, justamente lo contrario que hacíamos en el pie equinovaro. Es esencial tomar esta radiografía. ¿Por qué? Porque lo que queremos detectar es que si existe una luxación del escafoides por encima de ese astrágalo, porque si es así estamos ante un verdadero vertical congénito y si no reduce también rígido, ¿vale? Cuando el escafoides no ha aparecido, pues no podemos tomarlo de referencia. En esta imagen lo que vemos es un pie de un recién nacido y tenemos astrágalo calcáneo y no tenemos ni cuboides, que tendría que haber aparecido en el 9º mes fetal y no lo tenemos. Entonces tomamos como referencia el primer metatarsiano. Haríamos eje de astrágalo y haríamos eje de primer metatarsiano. ¿Coinciden? No. Por lo tanto, ese escafoides va a salir luxado, por lo tanto estamos ante un verdadero astrágalo vertical congénito. Bien, en estas imágenes podemos ver exactamente lo mismo. Tenemos una posición de un astrágalo vertical. En este caso, al hacer la flexión plantar, vemos que coincide con escafoides, con lo cual es flexible y bueno, pues algunos puristas nos dicen que no es un verdadero astrágalo vertical y que tiene un tratamiento muy bueno a nivel conservador, y en este otro caso claramente está luxado dorsalmente. El tratamiento, pues manipulaciones, férulas de escayolas seriadas, y lo que se hace es el método Ponseti invertido. Muchas veces las tenotomías importantísimas, esas tenotomías parciales, y la cirugía. En algunos casos, partes blandas, ojo, no se toca hueso, que antiguamente se tocaba hueso solamente cuando ya ha terminado de osificar. Vamos a ir a ver otro de los pies. El siguiente que vamos a valorar es el pie talo congénito. Bien, bueno, el pie talo congénito es aquel que aparece en el nacimiento. Presenta una flexión dorsal del astrágalo y su apariencia es que todo el pie se nos ha ido a flexión dorsal. Hay que realizar diagnóstico diferencial con el calcáneo valgo infantil, cuyo talón se encuentra en una posición de valgo excesivo. Fijaos, el pie talo congénito lo podemos clasificar según la clínica. El tipo 1 es esa posición de flexión dorsal que es tan característica que los niños nazcan en esta posición. El tratamiento, aunque lo veremos luego, es fácil de manipulación, enseñar a los padres, incluso una ferulita básica. Ya un tipo 2 en el que su forma es una forma más acentuada. Ojo, hay que hacer diagnóstico diferencial con ese calcáneo valgo, ¿vale? Lo más importante es que aquí el astrágalo va a estar en posición de flexión dorsal y eso nos va a dar como un pie cuando madura más como cabismo, ¿vale? Y el grave. El grave es un pie que prácticamente está en contacto con la tibia. Fijaos, tiene como un arco interno perfecto, o sea que no estamos hablando de un vertical congénito ni estamos hablando de un calcáneo valgo, y sin embargo pues está totalmente en contacto. Bueno, pues este tipo grave aparece con alteraciones neuromusculares, agenesias lumbosacras, incluso agenesias a nivel de la pierna, ¿vale? Y de huesos del pie y sin dactilias. Bien. El tratamiento de este va a ser pues manipulaciones posicionales fundamentalmente en el talo 1, se puede poner una ferulita simplemente de bebas o incluso un calzado si no es muy grave y se reduce fácilmente, y esas ferulitas para talo pues perfectamente se pueden incluir. A partir del talo 2 y el talo 3 se puede hacer lo mismo, pero muchas veces va a tenerse que hacer además cirugía. Bien. Vamos a pasar a otro de los pies que nos vamos a encontrar también congénito, como es el skin foot o el pie en Z. Este pie en Z pues es un término acuñado por primera vez por Bloom, ¿vale? Y nos habla que es un pie que nos presenta un metatarsus
adductus, ¿vale? Pero hay algo muy importante, que tenemos un retropié con valgo patológico y una pronación del asa muy importante, que le va a dar esa configuración característica en forma de Z. Bien, ¿cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa? Bueno, pues el factor congénito, el talipes, puede ser. Puede nacer con un pie con estas características. Pero ojo, también no lo podemos encontrar por una iatrogenia quirúrgica. O sea, voy buscando tener un pie plantígrado y al final lo que me queda es este pie, ¿vale? Por otro lado, un metatarsus adductus que no se ha tratado y lo ha compensado el individuo con una excesiva pronación subtalar. También nos lo podemos encontrar. Ojo, y un dato muy importante, puede ser un pie plano inadecuadamente tratado. Si nosotros ponemos un arco exageradamente alto y una plantilla muy dura y además ese arco lo ponemos muy adelantado, no corregimos la pronación y lo que vamos a provocar es una abducción de los metatarsianos, con lo cual también nos lo podemos encontrar como una iatrogenia de tratamiento ortopodológico inadecuado. Bien. ¿Cuál es la clínica? Pues las características más evidentes son valgo de calcáneo, un retropié con una pronación del asa, como hemos dicho, una abducción del antepié, el ángulo de divergencia astrágalo-calcáneo, por lo tanto, va a estar muy aumentado, como veremos, y hay una prominencia de la cabeza en el arco medial. Hay colapso del arco, contractura en grado variable del tendón de Aquiles, ¿vale? Y la deformidad puede ser flexible o puede ser rígida. Lógicamente, cuanto más chiquitito, más posibilidad de maniobrabilidad. Bien, radiológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues radiológicamente vamos a ver un desplazamiento lateral del escafoides en relación a la cabeza del astrágalo. Además, ¿qué vamos a ver? Una abducción de los metatarsianos. La línea del astrágalo, la línea media del astrágalo, tiene que pasar por el eje del primer metatarsiano. Sin embargo, aquí va a ser paralela. Y además vamos a tener un aumento del ángulo de divergencia astrágalo-calcáneo por encima de 35 grados. Bien. ¿El tratamiento que se va a poner? Pues lógicamente, si lo cogemos chiquitito, lo suyo son férulas o enyesado, férulas seriadas que se cambian cada semana, ¿vale? Aproximadamente durante 8 o 10 semanas, fundamental 6, como máximo una semana, porque el niño crece muchísimo en una semana y no podemos mantenerlo más de ese tiempo, ¿vale? La férula se tiene que mantener luego durante 3 meses y luego la férula nocturna se debe de mantener. Luego un tratamiento ortopodológico fundamental con la plantilla y el calzado, ojito con las hormas abducidas y en algunos casos pues cirugía en partes blandas o a veces ya cuando termina el desarrollo óseo en partes óseas.